Bienvenidos a bordo. A bordo de una semana no tan propicia para el presidente como la pasada. Que la pasada, bueno, imaginaron que ya habían ganado las elecciones, casi estaban para festejar. Había información de algunos encuestadores propios que la recuperación en la audiencia pública de Mauricio Macri había sido casi extraordinaria y que por lo tanto solo les queda esperar para el triunfo. Pero esta semana, con un acontecimiento no imputado al Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial, la medida esta de plantear el 2x1 para todo tipo de presos en la Argentina, aplicando la ley más benigna, ha desatado una situación de conflicto brutal. Hay manifestaciones, marchas, reaparecen todas las figuras de los 70 y hay una convulsión que al gobierno lo ha afectado muchísimo. Lo afectó tanto al gobierno que salió corriendo, hicieron una especie de raíz para demostrar y para decir que ellos no tienen nada que ver con el fallo, que como ustedes saben fue aprobado, impulsado por una señora que estaba en la corte de antes, la doctora Hayton de Lonasco, que votó en consecuencia a lo que ella había votado antes, cuando estaba en la corte Zaffaroni, y juntos votaron por una situación semejante, aplicando el 2x1. Y después con los dos nuevos ministros de la Corte, Rosati y Rosencrantz, que, bueno, se los atribuyen a Macri. La gente de Macri, el jefe de gabinete, la gobernadora Vidal, el ministro del Interior, todos los ministros, los funcionarios, creo que hasta las maestras de Antonia salieron a decir que no tienen nada que ver con la decisión y que están en contra de la decisión. Hasta ahora no habló Macri, habrá que esperar, ni tampoco habló la doctora Carrió. Porque si la doctora Carrió habla en la misma línea que todo el gobierno de Macri, en realidad está hablando a favor del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que votó en contra de esta decisión. Y para ella es absolutamente brutal votar o pronunciarse a favor de cualquier actitud de Ricardo Lorenzetti. También ha desaparecido de la escena pública la Iglesia, que hace tiempo viene con el tema de la reconciliación. Con una facilidad política sorprendente, han trasladado el tema de la reconciliación a discutirse en las parroquias, sobre todo del interior. Y después, cuando hagan el Off-Broadway, dirán si están de acuerdo o no con este tema de la reconciliación. Convengamos en algo. La decisión de los 3 magistrados tiene razonabilidad jurídica. Hasta ahora no se ha conocido ningún tipo de argumento jurídico, sustancioso, la mitad de la otra biblioteca, para oponerse a esta alternativa, a esta decisión, a este fallo de la Corte Suprema de la Nación. Me suspendo en un ratito de este tema judicial, que vamos a hablar con más de un invitado, pero por lo menos con uno que conoce del tema judicial, que está implicado y que además ya se ha pronunciado, no precisamente a favor de la decisión de la Corte, que es nuestro vecino hoy de ala de avión, el doctor Miguel Ángel Pichetto. También con él vamos a hablar de algo fundamental. Parece que la señora Cristina Fernández de Kirchner, hoy de viaje, auxiliando al mundo, se va a presentar en la provincia de Buenos Aires. Lo digo no afirmativamente, porque no tenemos todavía la seguridad de que lo va a hacer. Lo que sí sabemos es que va a haber internas en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y la presentación de la señora Carrió genera un problema, porque desplaza a alguien, joroba a alguien. ¿A quién?
Ustedes saben que hasta ahora, de ese sector, el de la línea Cristina, ¿quiénes están? Está Daniel Scioli, la señora Magario y el señor Insaurralde. Esto es, los dos primeros para la fórmula de senador e Insaurralde para presidir la lista de diputados. Y si ingresa Cristina, ¿a quién sacamos? ¿A quién hacemos retroceder? ¿A Scioli? No hablemos de internas con Scioli porque Scioli hoy tiene su propia interna, de la cual tengo mucho material para hablar, pero eso van a tener que esperar hasta el final o hasta otro día, porque no me dejan que yo ingrese en esos temas que tanto me gustan. Lo cierto es que para más de uno, Cristina se va a presentar. Y dicen lo siguiente: para defenderse ella y para defender a sus hijos, es mejor hacerlo desde la Cámara de Diputados o de Senado, desde el Congreso de la Nación o desde el Departamento de la Recoleta. Segunda cuestión: si tiene tanta actividad política, si decidió cenar con los intendentes, ¿se imaginan el placer que le causa a ellas cenar con los intendentes? A quienes no veía ni siquiera cuando era presidente, que además les preguntó: ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te voy a acompañar? Inexplicable esto en Cristina, y también inexplicable en algunos de los intendentes que estuvieron ahí. Pero lo cierto es que, y esta también es una pregunta a dilucidar, ¿por qué fueron los intendentes con Cristina? Por una sola razón: porque mide bien. En la provincia de Buenos Aires, en la tercera sección electoral, que viene a ser para la elección de la provincia lo que la provincia es para la elección nacional. Nunca olviden ese detalle. Hubo dos intendentes que faltaron, casi nadie lo advirtió. Dos intendentes importantes, Granados e Ishi. Pero bueno, en el peronismo todo se recompone. Trazamos una línea, nos pasamos a esta Cámara y les voy a hablar de algo que a mi juicio resulta inexplicable. Existe la certeza, ya el comentario general, de que va a haber cambios económicos luego de las elecciones. Nunca, la verdad que en la historia de la economía, uno ha observado que se avise con tanta anticipación que se va a cambiar el plan. Y que no va a ser el plan B, porque Macri ya dijo que no hay un plan B. Como si hubiera un plan A, o como si hubiera tenido éxito el plan A. Porque si hay que hacer un cambio, si hay que ajustar, si hay que tomar medidas que signifiquen recortes, realmente nadie sabe para qué se anuncian o se deja trascender que esto va a ocurrir con tanta anticipación. La gente no es la que se beneficia con esa información. Y además le quita sorpresa a algo que es medianamente entendible en economía. Usted tiene que tomar las medidas del caso sin avisarle a nadie, porque si no le avisa, si avisa a muchos, hay algunos que se aprovechan. ¿Qué va a hacer el gobierno? Para eso hay otro invitado, Ricardo López Murphy, porque algunos dicen el gobierno necesita ganar las elecciones para que no ocurra lo que le pasó a López Murphy, esto es, que no tuvo respaldo político. Creen que así van a tener respaldo político. ¿Para qué? Para racionalizar, eventualmente, para eliminar algunos ministerios, posiblemente, para liquidar los subsidios que se dan a la luz, al gas, al agua, al transporte, también. ¿Quiénes van a sufrir eso? Es muy sencillo. En Córdoba no, en Santa Fe tampoco, en la capital federal sí. Pero bueno, la gente del PRO sabe que en la capital federal la gente en general tiene más plata que en otros lugares. Lo puede asimilar. También en la provincia de Buenos Aires. En el conurbano norte también se puede asimilar.
pero en el conurbano sur, ¿cómo van a ser? No lo sé. No lo sé, cierro la página, voy a un pequeño detalle que está relacionado con Peña, una anécdota del jefe de gabinete. Peña tiene 30 intelectuales contratados, quizá no contratados, pero que están al servicio del gobierno para planear el futuro, para aportar inteligencia al gobierno. 30 intelectuales argentinos. Y él, cuando hace las reuniones con los ministros, con los secretarios de Estado, cuando da las instrucciones, cita como ejemplo de algo que hay que hacer, según la consigna del arquero de Vélez, aquel famoso paraguayo llamado Chilavert. ¿No sería más lógico que usara algo de lo que dicen los intelectuales que lo rodean? No sé, cambiamos de hoja. ¿Ustedes saben cuál es la mujer más codiciada de la Argentina? En la política, claro. Graciela Ocaña. Hoy la codicia Lustó y la codicia María Eugenia Vidal, Macri y cuanta persona hay de Cambiemos o del PRO. La quieren llevar en la lista, que juegue con ellos. El problema de Ocaña no es ella va en la lista, si le ofrecen el PRO va a ir, pero para ir en la lista de la provincia de Buenos Aires tienen que bajar a alguien. Alguien del sector de Cambiemos, esto es de Carrió o de los radicales, que le ceda un lugar a ella que presuntamente arrastra votos. Me parece que no hay nadie que quiera hacer ese favor. En fin, habrá que esperarlo. Saben también que va a venir Jorge Macri al gobierno, seguramente después de las elecciones, le va a dejar su cargo a la señora Soledad Acuña. Lo que nadie sabe es a quién va a reemplazar como ministro en el próximo gobierno. Son muchos los cambios, quizá, que produzca el presidente Macri. Vamos ahora, casi al final de esta charla, antes de presentar un video, a recordar las confesiones de una especie de jefe de gabinete, que es el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, que tuvo una reunión con algunas de las personas más cercanas del PRO, y decidió contar cuál era su origen más que humilde, aunque sus padres eran médicos, pero bueno, los abuelos eran muy pobres, cómo se hizo hombre, además cómo tuvo su hijo, cómo era misionero, que trabajaba en las villas, seguramente era peronista, pero eso no lo mencionó. Y antes de pasar a todo eso, veámoslo a él. Escuchemos lo que dice, que creo que vale la pena para que luego le agreguemos algún dato adicional. Y siempre me interesó mucho el tema social, así conocí a mi esposa, que era del movimiento juvenil de la parroquia, íbamos juntos a la villa, hacíamos juntos grupos misioneros, qué sé yo. Y a los 22 pirulos, ella tenía 20, nos habíamos puesto de novios 3 años antes, nos vamos a misionar juntos con los mapuches al sur y nos mandamos una travesura, porque no teníamos relación, porque éramos muy católicos, y la dejé embarazada. Yo ya me había graduado de economista, tenía una beca de la iglesia alemana, que estaba escribí sobre el tema de la pobreza en Argentina, y se me cayó el mundo abajo y dije, no, a la mierda, soy padre. A los 22 años, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué sé yo? Lo tenemos, sí, ¿cómo no va a tener? Bueno, nos casamos así de un día para el otro. Y entonces, la verdad que yo medio que me sentía como el San Francisco de la posmodernidad, porque vivía en pata, vivía en la villa, sin el laburo, qué sé yo. Digo, la mierda, olvídate, ahora buscar la familia, poner los pies sobre la tierra, y digo, bueno, si no puedo ser el San Francisco de la posmodernidad, voy a ser el Gordon Gekko del subdesarrollo. No sé si pero Gordon Gekko es el protagonista de la Como película. ustedes saben, Gordon Gekko es un personaje del cine, uno de los héroes de Wall Street, si es que en Wall Street hay héroes, hay lobos. Es interesante toda esta confesión que hace Quintana, que es mucho más largo todo,
que cuenta también su relación con Horacio Rodríguez Larreta, su compañero de estudios. Inclusive la casualidad de que ambos tomaron en algún momento como colaboradora a María Eugenia Vidal, lo que revela la visión que ellos tenían, olvidando quizá que María Eugenia Vidal antes trabajó en Boca, fue asistente de miembro de la comisión directiva de Boca Juniors, que se dedicaba a la acción social, y quizá por su eficiencia como reciente secretaria, digamos, de ahí se acercó a Mauricio Macri. Boca está en el corazón de este gobierno en todos los aspectos, en los niveles más altos, en los niveles más bajos y en los niveles más sórdidos, porque hay mucha gente que está procesada desde esas comisiones directivas. Voy a cerrar con algo más que dijo Quintana, que se lució diciendo que los empresarios, él conocía a muchos empresarios que deberían estar presos, que eran más ladrones que algunos de los pobres que están presos en la Argentina. La verdad que entre lo que él dice, que antes en general mucha gente no lo decía, sería bueno que incorporara los nombres. Del mismo modo que el presidente, cuando dice que hay sindicalistas mafiosos, también incorporara nombres. Y si es posible, que los denunciaran en la justicia. Porque si no, uno tiene que elucubrar, imaginar quiénes pueden ser los sindicalistas mafiosos y termina asociándolos inclusive a la propia administración, antes de la capital y ahora del gobierno. O los empresarios, que cuando él precisamente, el señor Quintana, dice que son pillos, delincuentes, ladrones y que deberían estar presos, uno los imagina a esa gente rodeándolo a Quintana. Sean primos, hermanos de otras personas dentro del gobierno. Ustedes querrían, seguramente como yo, mucha más aclaración sobre esto. Los invito entonces a la primera charla con Miguel Ángel Pichetto. Luego, al plan económico que se viene con Ricardo López Murphy. Y por último, sabiendo en principio que hay interna en la provincia de Buenos Aires del peronismo y que quizá la señora Cristina de Kirchner se va a presentar, nos diga el señor Raúl Aragón qué va a pasar en las elecciones del 22 de octubre. En un minuto nomás.